inmortal es la poesía, que es inmortal y pobre. La poesía vuelve como la aurora y el ocaso. Presentamos Sopa de Letras, un espacio para alimentar el alma, un espacio para habitar con la poesía. Un silencio vestido de fango, el tartamudeo abatido del agua que gotea, el graznido del amor fugaz con una puta hace 2 años en septiembre, el hastío, esa lenta langosta que me niega el olvido, la sombra de la casa en la memoria, la mañana, un sueño que se agota, el árbol casi seco, el ruido de una llama. Y volvemos a recorrer los misteriosos mundos de la poesía en Sopa de Letras. Damos una bienvenida a todos nuestros oyentes a esta nueva misión, en este nuevo espacio para alimentar el cuerpo, para alimentar el alma sobre todo, con toda la poesía, en el caso de hoy, en esta tarde de jueves, con la poesía de Darío Jaramillo Agudelo, uno de los más grandes poetas colombianos de las últimas décadas. Pero antes de comenzar, saludo a Marvin Barros en cabina. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes también a todos los oyentes que nos acompañan hoy. Claro que sí, hoy adentrándonos un poco en la vida del gran poeta Darío Jaramillo Agudelo, uno, digamos, de los más grandes que tenemos aún en nuestro ámbito poético en Antioquia y en Colombia. Hoy no nos puede acompañar nuestra siempre compañera, Carol Rojas, por asuntos personales, pero siempre dispuestos aquí a alimentarnos de la poesía. Darío Jaramillo Agudelo Marvin es un poeta antioqueño. Nació en Santa Rosa de Osos el 28 de julio de 1947, y aunque se considera el principal renovador de la poesía amorosa en Colombia y uno de los mejores poetas no solo de la llamada generación desencantada, sino de la segunda mitad del siglo XX, conviene resaltar que la formación académica de Darío Jaramillo no es, como podría suponerse, exclusivamente humanística. Jaramillo terminó el bachillerato en Medellín y posteriormente se graduó como abogado y economista de la Universidad Javeriana. En cuanto a la obra de Darío Jaramillo, podemos decir que publicó Historias, su primer volumen de versos en 1974, seguido de Tratado de Retórica, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamus en el 77, Poemas de Amor en el 86, Cantar por Cantar. También sus libros de poesía fueron pues como reunidos por la Universidad Nacional en un volumen que se llamó 77 Poemas, y sobre ellos se han realizado 2 selecciones, Antología Poética y Cuánto silencio debajo de esta luna, que se publicó en México en 1992. La poesía de Darío Jaramillo Agudelo ha tenido muchos cambios, y de eso debemos hablar en este programa, porque sus versos dependen de la época en que fueron escritos. En algún documento que él escribía para un artículo para la revista El Malpensante, decía que es muy necesario el silencio para él, y para quienes han tenido la oportunidad de conocerlo, retornar a los tiempos de antaño para conocer más a fondo el silencio, y qué mejor forma que escribiendo esas historias de aquellas épocas. Y en realidad sus versos se distinguen dependiendo del momento en que los escribió, y hablábamos fuera del programa en que hay algunos versos muy cortos, algunos mucho más largos, y todo eso dependiendo de ese ánimo espiritual. Y él mismo lo decía en alguno de sus poemas, diciéndole a la amada: algún día escribiré un poema que no hable de las flores, un poema que no tenga metáforas, sino el ánimo de mi desdicha. Entonces en eso se concentra la obra de Darío Jaramillo Agudelo, que ha cambiado desde el principio hasta estos tiempos, refiriéndonos a su obra.
Él comenzó escribiendo una poesía irónica e intelectual, y en ella dominaba en gran manera las citas, el tono humorístico y la parodia de los mitos e instituciones literarias. Con los años fue abandonando sus lugares, y pues el ensayo y una poesía íntima de corte amoroso y completamente despojada de metáforas y referencias enciclopédicas, como él las llama. Pues bien, Daniel, ahí digamos en ese proceso de Darío Jaramillo, digamos que uno de alguna manera ve digamos ese mismo proceso o esa misma dinámica que se repite en muchos otros autores, obviamente con sus particularidades, pero es una poesía, como lo decías ahorita, irónica, intelectual, todavía muy sesgada, como a la afuera, como apenas nutriéndose y empapándose de cosas, y es bonito identificar cuando un poeta, digamos, en su proceso logra encontrarse a sí mismo, y parece pues que eso es lo que sucede con Darío Jaramillo, encuentra esa intimidad, ese propio modo de ser, ese propio modo de hablar, y va, digamos que prescindiendo de todas esas figuras retóricas, de todo este montón de citas bibliográficas, para entonces ahí sí empezar a entregar una palabra, digamos, pura en él. Lo que realmente es Darío Jaramillo empieza a ser puesto en el papel a través ya de un largo proceso de alimentación. Es bonito señalar pues que de todas formas un poeta maduro como lo es Darío Jaramillo, y cualquier otro poeta que pueda considerarse, siempre tendrá como esos primeros pinitos en los que todavía está en el afuera, apenas nutriendo, llenando, y luego empieza a casi que a devolver todo esto, pero ya con un toque muy particular, que es lo que, digamos, podría uno marcar como propiamente el estilo de un poeta. Es una poesía muy íntima. Diría yo también que es un purista con la palabra, y haces una acotación demasiado importante, y es la madurez en la forma de escribir. Es que un hombre que desde pequeño, desde los 10 años, está escribiendo y logra hacer estos poemas con un lenguaje sencillo, y no tiene que recurrir, como dice él, a las metáforas o lo que muchos otros llaman el docto, ¿cierto?, para transmitir lo que quiere. Es muy íntimo en lo que escribe, pero logra hacerlo de una forma maravillosa. Puede ser un verso libre, podríamos decir, ¿cierto? Y tenemos uno de esos ejemplos en la propia voz del autor, el poema número 1 de una de las colecciones y las antologías que publicó, llamado 77 poemas. Poemas de amor 1. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás o exilado en este cuerpo ajeno o de ambos, ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel, ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio, esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera, eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo, el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Antes del audio mencionabas, Daniel, algo, digamos, de esa condición de Darío Jaramillo desde muy pequeño, desde sus 7 años, ya inmerso en el mundo de la poesía. Respecto de este particular, diría el mismo Darío Jaramillo en una entrevista que le hizo José Ángel Leiva, decía: viví una infancia feliz, la memoria de mis años en Santa Rosa y después de los 7 en Medellín es exultante. A veces llego a creer que me mantenía en el mismo estado de embrujo que de adulto me equivale a emoción poética. Lo que intentaba en los poemas de la nostalgia era verbalizar alguno de esos momentos y nada más. Entonces vemos ahí como precisamente ese intimismo, esa evocación, casi que esa nostalgia por su Santa Rosa, por sus paisajes, por sus cosas, es lo que luego de alguna manera podría uno decir que resucita
en Darío Jaramillo y va marcando un estilo muy, muy particular en él. Y no solamente como poeta, sino también como novelista y ensayista, pues ha tenido varias publicaciones, las cuales mencionaba Marvin al inicio del programa. Y aunque el tono es diferente al de sus poemas iniciales, no podría hablarse de una ruptura. Es uno y otro caso. Jaramillo efectúa una meditada crítica de los valores lingüísticos que la tradición conviene en paradigma tanto de la poesía como de la sensibilidad romántica. Muchos lo consideran como un romántico y muchos de sus poemas hacen ver a Jaramillo como un romántico muy maduro, como hablábamos ahorita. Y no separa, y eso es lo bello de Darío Jaramillo, que no separa la poesía de la prosa, sino que las funde en un solo elemento. Y Jaramillo lo describe como la poesía como un elemento que no puede ser indiferente a las otras formas de la literatura. Y eso lo hace para sus ensayos, que él dice que lo más difícil, decía, que lo más difícil de escribir un poema es escribir el primer verso y el segundo. Sí, es bien particular esa acotación, y todos aquellos que de pronto alguna vez han intentado dedicarse a la escritura de poesía darán cuenta de que esa expresión es muy cierta. Acerca también de la vida pues de Darío Jaramillo Agudelo, José Ángel Leiva diría: es uno de los poetas más interesantes de Colombia, pues en sus versos confluyen la energía de lo mundano, el rigor de la escritura, la oralidad y la reflexión, la confección del tacto y la sugerencia de los signos. Lo conocí en su oficina de la Sugerencia Cultural del Banco de la República, ubicada en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en donde el tráfago estudiantil le otorga una dinámica muy vital a lo cotidiano, aunque cuando él permanece resguardado en otras áreas menos bulliciosas. Razones del ausente, aunque es de noche, e Historia de una pasión fueron las publicaciones que me permitieron comprender su poesía. También contribuyeron a ello los comentarios de algunos escritores, como es el caso del poeta y periodista Rogelio Echavarría, que vino a México a la Feria del Libro en el Zócalo en el 2002. Una referencia pues interesante que hace José Ángel Leiva acerca del contacto visual que tuvo con Darío Jaramillo. Bueno, vamos entonces a escuchar el poema número 2. De Darío Jaramillo Agudelo, de sus poemas de amor en dos. Podría perfectamente suprimirte de mi vida, no contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte, circular por calles por donde sé que no pasas, eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido, cada recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte, responder con evasivas cuando me preguntan por ti y hacer como si no hubieras existido nunca. Pero te amo.